Amigas y amigos, de nuevo, un domingo más. Hoy la idea es terminar con el tema del Islam, que hemos elaborado estos días, ¿no? En el último domingo hablamos de la Mutazila, ese movimiento, digamos, inductivo por la influencia del descubrimiento del pensamiento aristotélico inductivo, por parte de los abásidas en Bagdad, sobre todo el califa abásida Ma'mún, quien apoyó la Mutazila con fuerza, pero llegó un momento que por problemas de luchas internas dentro de los abásidas y las luchas que siempre han marcado el Islam desde su origen, ¿no? Hizo que un personaje llamado Abu Hanbal se opusiera a este movimiento Mutazili y fuera finalmente perseguido por Ma'mún, pero a la larga el debilitamiento de Ma'mún hiciera que Hanbal se impusiera en su pensamiento de volver al Corán y a la tradición coránica, de la pretensión de ser un texto eterno y no relativizado como habían hecho los movimientos de la Mutazila, ¿ya? Y ahí se impone la Sharia Hanbal. Dentro de las 4 Sharias sunnitas se impuso entonces la Sharia más rigorista, que es la de Hanbal. Se impuso, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Saltando hacia el siglo XVI, en Occidente, viene el movimiento de la Ilustración moderna occidental, que marcó temas conocidos como el de Galileo Galilei, ¿no? Que su aplicación a la lectura de la Biblia casi hace que la Inquisición cristiana lo condenara a muerte, ¿no? Y se salvó renunciando a esa ilustración aplicada a la Biblia. Pero ahí vino en Occidente el proceso secularizador que marcó las consecuencias de la ilustración moderna en el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, en reacción a esa ilustración secularizadora que se había dado en la modernidad occidental y al interior de la cristiandad, ¿no? Eso afectó el debilitamiento del proceso musulmán, ¿ya? Y ahí, en el origen del Islam, que era la península arábica, se produjo una reacción por parte de un personaje que es Wahhab. Wahhab considera que la forma de reaccionar frente a la ilustración occidental es el retorno a la literalidad del Corán como texto eterno, ¿ya? Y logra imponerse en Arabia, sobre todo porque se casó con una hija del sheikh principal árabe, que era Saud, y entonces al casarse se produce en Arabia lo que hoy llamamos la Arabia Saudita. La familia Saud apoya a Wahhab, ¿ya? El sheikh que es casado Wahhab con su hija, ¿ya? Y eso marca la fuerza de Arabia Saudita, el lugar sagrado del Islam, de sus orígenes en la Meca y en Yathrib, por parte de Mahoma, ¿no? Y ahí viene la fuerza, toma la familia Saud, toma ese liderazgo de Wahhab, ¿ya? Religioso, en su forma teocrática, aprovechando el zakat, o sea, el impuesto que tiene que dar todo el mundo islámico al centro, aprovechando eso para enriquecer a la propia familia Saud. Y entonces la familia Saud empieza a enriquecerse, y con esa riqueza que después se agudizará gracias al acceso al petróleo, ¿no? Va apoyando mezquitas en todo el mundo, en la línea wahhabita, ya, de Wahhab, lo cual le da una fuerza enorme, un poder económico enorme a la familia Saud, que tiene el poder omnímodo
en la península arábiga y en Qatar, y ahí se va produciendo, a partir del siglo XVIII, este impacto teocrático de usar la religión para enriquecer también a una familia y a su poder en el mundo islámico, que es lo que se ha visto desde el siglo XVIII hasta hoy día, en el poder enorme de Arabia Saudí y sus inversiones enormes de dinero con un Islam que se alimenta, por otro lado, su fuerza está en la perspectiva fundamentalista de la Sharia Hanbal, la Sharia más rigorista, esa paradoja, el rigorismo religioso con la profunda, digamos, riqueza que permite gracias al zakat, y es la fuerza que tiene este Islam saudí, ¿ya? Eso marcará una reacción en el siglo XIX de volver al Corán, pero con mayor autenticidad, sin esa sospecha de usar Alá en función de intereses de riqueza, como es el caso saudí y wahabita del siglo XVIII, que dura hasta nuestros días. Y así en el siglo XIX hay un personaje que es Afghani, quien estudió en París, ¿ya? Y ahí chocó con la pretensión del siglo XIX del positivismo occidental, representado en París por un conocido de Afghani, que es Ernesto Renan, un positivista que además se interesaba por el estudio del origen de la cristiandad, pero con una lectura de la cristiandad como legitimadora de la superioridad occidental frente al mundo no occidental, y por occidental entendía más bien la influencia más aria o indoeuropea que la influencia árabe y semita, judía en su origen, ¿no? Y ahí hizo una relectura del cristianismo, incluso tiene una vida de Jesús, Ernesto Renan, en que trata de eliminar, de superar la perspectiva más bien de raíces semitas y arábigas, ¿no? Y leerlo con una categoría occidental, un tema que después de él lo retomará Nietzsche a su manera, ¿no? Solo que aquí Ernesto Renan chocó con Afghani, que estaba en París, ¿no? Hay unas cartas mutuas, ¿no?, en que Afghani le critica esa pretensión de superioridad racial y fundar la superioridad cristiana en la superioridad racial occidental. Como dice Ernesto Renan en un texto en sus obras, el arte griego supera a todas las artes del mismo modo que el cristianismo destaca sobre las demás religiones. El Islam, por su parte, es la unión indiscernible de lo espiritual y lo temporal. Es el reinado de un dogma, es la cadena más perdida que la humanidad haya cargado jamás, o la cadena más pesada, dice, que la humanidad haya cargado, el Islam, ¿no? La pretensión islámica teocrática. Eso marcará que Afghani, cuando dejó París, emprendió todo un esfuerzo por unir al mundo islámico en su superioridad original. Y hay un tema concordista en que pretende que el Islam en el Corán original concuerda con los descubrimientos de la ciencia moderna. O sea, el Corán no tiene nada que envidiar a la evolución occidental. Su fuerza está en el mismo Corán. Y eso marcará lo que se llamó en el siglo XIX la salafía, el volver tanto a la Sharia, al Corán y a las Sharias originales del Islam antes de su ruptura, después de la muerte de Ali, su ruptura entre chiita y sunnita sobre todo, ¿no? Entonces es una vuelta a los orígenes, la salafía. Ese movimiento de la salafía, empezado por Afghani, en reacción al mundo occidental representado por Renan, ¿ya?,
marcará que en Egipto, el país donde el Islam tomó más fuerza, se integra este movimiento salafía con otro movimiento que surge en Egipto, conocido como el de los hermanos musulmanes, la hermandad de los hermanos musulmanes, ¿no? Que lo inició en 1928 ya Al-Hassan, Hassan al-Banna se llama, ¿no? Fíjense cuáles son las proclamas, tanto de la salafía como de los hermanos musulmanes. La salafía dice la proclama: «Oh pueblo del Corán, no seréis nada mientras no pongáis en práctica el Corán, mientras no os comportéis conforme a sus mandatos y prohibiciones, mientras no toméis estas normas como regla de todas vuestras acciones, siguiendo sus mandatos como lo hicieron vuestros antepasados», los salaf, de ahí salafía, los antepasados, ¿no? Esa es su fuerza, ¿ya? Y por su lado, los hermanos musulmanes, en una de las reuniones iniciales proclamada por Hassan al-Banna, ¿no?, el iniciador de los hermanos musulmanes en Egipto, dice lo siguiente: «Alá es nuestro objetivo, Gayatuna. El profeta es nuestro modelo, Kudnatuna. El Corán es nuestra ley, Shariatuna. La guerra santa o la yihad es nuestro camino, Sabiluna. Y el martirio es nuestro deseo». Es la proclama, digamos, fuerte de los militantes de los hermanos musulmanes, ¿no? Y ahí surge esa capacidad de martirio por parte de ellos, y el ideal martirial, ¿ya?, que marcará el inicio de la yihad islámica, que se llama, ¿no?, a partir de los hermanos musulmanes, ¿no? Eso influirá enormemente en otro grupo que estará en Palestina, en el sur de Palestina, que es Hamas, ya muy marcado por los hermanos musulmanes y por la yihad islámica. Eso por un lado. Y por otro lado, se produjo, esto en el mundo sunnita, surge lo que llamamos el islamismo por parte sunnita, representado sobre todo por la salafía y los hermanos musulmanes. En ese contexto es que reaccionará también más tarde Osama Bin Laden, que es wahabita originalmente, es de Arabia Saudita, y él reacciona contra el abuso de poder saudí por su alianza con los Estados Unidos y con el mundo occidental. Y ahí reclama Osama Bin Laden la transgresión al Corán por parte de Arabia Saudita al dejar que pisen el terreno sagrado de la Meca, ¿no?, los occidentales por la alianza petrolera, ¿no? Y así va contra lo que significa el que los occidentales pisen terreno sagrado, contra el Corán, que dice: «Los asociadores no deben cuidar del mantenimiento de las mezquitas de Alá, siendo testigos como contra sí mismos de su incredulidad. Esos que vanas son sus obras, estarán en el fuego eternamente». Y Osama Bin Laden reacciona contra sauditas, contra Arabia Saudí, porque permite a los Estados Unidos meterse en territorio y hacer alianzas con ellos, ¿no?, contra lo que diría el Corán según ese texto, ¿no? Eso es lo que marcará los temas islamistas, de Al-Qaeda sumado a la salafía y sumado a los hermanos musulmanes y a Hamas en el sur de Palestina, ¿ya? Entonces, ese tema teocrático fuerte de pugna. Y por otro lado, por el lado chiita, surge Irán. Irán, que llega un momento en que estaba en manos del Shah de Persia, muy aliado con el mundo occidental, pero eso produce una reacción interna progresiva de los chiitas que están ahí, que lo aprovecha un líder chiita que es Khomeini, aunque es exiliado a Francia, ¿no?, pero desde su exilio lo aprovecha para influir
en la rebelión del mundo chiita, iraní, y del sur de Irak, también chiita, donde está Kerbala, ¿no?, donde murió Hussein, ¿ya? Entonces reaccionan contra el Shah de Persia, que tiene que dejar el poder, y al día siguiente toma el poder al año 1980 Khomeini, y se convierte en la teocracia iraní actual chiita, ¿ya? Viene la guerra, Irak lo aprovecha con apoyo de Estados Unidos para ir contra Irán, pensando que ese cambio de gobierno, digamos, lo había debilitado, pero logra reaccionar Khomeini y dura 8 años la guerra, hasta 1988, y al final acaba en que no puede Irak derrocar al gobierno iraní, se impone el gobierno iraní, cae después el gobierno de Saddam Hussein en Irak, y en cambio los iraníes logran mantener la perspectiva chiita del imanato, el imán visible Khomeini, que es quien da el significado de la guerra, de la yihad, como representante del imán oculto, el tema iraní, ¿no? Llegó un momento en que en esa guerra el Khomeini intenta convocar contra Saddam Hussein a los iraquíes del sur, chiitas, juntándose con los chiitas persas de Irán, ¿no? Pero no lo logró, porque si lo hubiera logrado probablemente se habría ampliado Irak sería iraní hoy día, pero no lo logró. Es un caso en que pudo más la raza que la religión. Los iraquíes del sur, que son árabes, aunque son chiitas, no quisieron luchar con los persas iraníes contra los árabes sunitas del norte, ¿no? Y eso salvó el que no quedara dominado Irak y no fuera integrado a Irán, ¿ya? Ganó la raza más que la religión en ese caso, ¿ya? Es el ámbito teocrático en que se mueve el islamismo, ¿no? Movimientos muy fuertes en que hay una perspectiva religiosa de fondo, fundamentalista, ¿ya? Pero que al mismo tiempo eso marca una tremenda lucha política, tanto entre ellos como respecto al mundo exterior, ¿no? Es la ambigüedad propia de la teocracia del mundo islámico, ¿ya?, que hace problemas de lucha entre ellos mismos por ver quién se acerca más al parentesco de Mahoma y quién no, sigue esa presencia en el mundo chiita sobre todo, ¿no? Y además la corrupción posible, ¿no? El usar a Alá en función de intereses de riqueza, etcétera, como pasa en Arabia Saudita, que se enfrenta contra los chiitas por razones, digamos, religiosas, pero que afectan muy directamente los intereses de poder muy mundano. Y esa es la ambigüedad que se verifica en el mundo islámico a todo nivel, ¿no? Ahí habría que ver en el mundo islámico la raíz correctiva de esos abusos de poder teocráticos, que está, como vimos, en la mística islámica, en volver a un monoteísmo islámico fundado en lo único absoluto que es Alá, que es clemente y misericordioso. Esa es la perspectiva, cómo alimentar en la práctica lo que significa el monoteísmo. Lo único absoluto es el amor misericordioso, no la guerra y no la expansión del poder, ¿ya? Dios no quiere poder, sino que quiere amor entre los hermanos, ¿no? Bien, eso sirva para ubicarnos en el final de esta teocracia islámica, un peligro que ha tenido también el cristianismo, y por tanto ahora, a partir del próximo día, querría centrarme en esta historia del cristianismo con la pretensión de un monoteísmo vinculado también con el riesgo de vincular el monoteísmo a el poder de los propios intereses, ¿no? Ver qué es el cristianismo en su origen y qué correctivo tiene para sus riesgos teocráticos de alguna forma que ha tenido en su historia, en la historia de la cristiandad. Veremos
eso a partir del próximo día. Ojalá nos sirva para reflexionar. Ánimo.